Buenos días, yo soy Francisca Lavé y en representación del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Universidad del Desarrollo les doy la bienvenida a esta nueva sesión de Ciclo Pulso Constitucional, en donde abordaremos temas sobre constitución, medio ambiente y aguas. El debate sobre crecimiento, decrecimiento, sostenibilidad, sustentabilidad, economía circular, etc., es uno muy relevante para nuestra nueva Constitución. Y es por eso que queremos poner hoy día sobre la mesa algunas ideas que tienen nuestros profesores que participarán de esta conversación, que son relevantes para poder definir la relación que tenga nuestra nueva Constitución entre las personas, los seres humanos y el medio ambiente. Esta relación que se caracteriza porque nuestras necesidades como seres humanos son infinitas, pero el medio ambiente, como sabemos, es justamente lo contrario. Por eso, la idea es plantear hoy aquí objetivos, ideas que puedan ser comunes, que vayan más allá de las ideologías, de los pensamientos, etcétera, que apunten a un Chile mejor. Para conversar sobre estos temas tenemos grandes invitados. En primer lugar, están con nosotros dos convencionales. Ellos integran la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Juan José Martín, quien fue electo por el Distrito 12. Él es activista social y ambiental, presidente y cofundador de CEVerde, Organización Juvenil de Chile para la Sustentabilidad. Además se desempeñó como coordinador general de COI 15 y es Premio Nacional de Medio Ambiente con Operaciones CEVerde. Bienvenido, Muchas gracias. Juan José. ¿Prefieres Juan José o Juanjo? Te lo pregunto al tiro. Como quiera, ambas sirven, sí. Bueno, qué bueno. Tenemos también aquí a Bernardo Fonten. Bernardo es convencional por el Distrito 11. Es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es fundador de reformalareforma.cl, una plataforma que incorpora a las personas al debate público. Bienvenido también, Bernardo. Un gusto tenerlos a los dos aquí presentes. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias por la invitación y creo que esta universidad tiene mucho que aportar al debate constituyente, que al final estamos repensando Chile entre todos, ¿no? Muchas gracias. Y también, por otra parte, tenemos a dos destacados profesores de nuestra universidad, de esta casa de estudios. Vamos a partir presentando a Camila Bettinger. Camila es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como profesora investigadora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa. Camila se especializa en Derecho de Aguas, también en Derecho Ambiental, y su principal línea de investigación es la regulación económica en relación a los recursos naturales. Bienvenida, profesora Bettinger. Muchas gracias, Francisca. Y también tenemos aquí presente a Felipe Leiva. Felipe es máster en Derecho de la Energía y el Medio Ambiente de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Es profesor de nuestra universidad y imparte clases tanto en pregrado como en posgrado. Dicta las cátedras de Derecho Ambiental y Evaluación para el Impacto Ambiental. Así que tenemos aquí a dos personas que han dedicado su trayectoria académica a estudiar justamente los temas relacionados con el derecho y el medio ambiente, por eso consideramos importante escuchar sus propuestas. Vamos a dar inicio a esta conversación con Felipe, quien nos hablará sobre la protección constitucional del medio ambiente. Felipe, te recuerdo que tienes más o menos unos 10 minutos, porque la idea es que sea una conversación y no una clase, un monólogo. Una exposición, sí. Gracias, Francisca, gracias a los convencionales. La verdad que es un privilegio para nosotros contar con ustedes. Entendemos la apretada agenda que tienen y de verdad me siento muy satisfecho y feliz por tenerlo acá y que puedan escuchar nuestras propuestas. Nosotros el año pasado con Camila hicimos un análisis, digamos, y un estudio durante todo el año para intentar, digamos, hacer unas propuestas constitucionales en materia de agua y en materia de medio ambiente. Yo personalmente me he dedicado a temas ambientales desde ya hace 20 años, haciendo clases, ejerciendo profesionalmente, etcétera, y la verdad que también estoy muy contento de poderles plantear nuestra propuesta, conocer también con ustedes cuál es la situación o qué es lo que está pasando en la convención. Y para eso quiero, antes de entrar de lleno a las propuestas, entrar a contarles cuál fue mi marco de reflexión que nos llevó a hacer estas propuestas constitucionales. En primer lugar, no hay lugar a dudas de que la discusión sobre medio ambiente se tomó, digamos, la discusión nacional e internacional desde hace mucho tiempo. Sin embargo, probablemente en el siglo XXI es la gran discusión planetaria, digamos, y de la humanidad, debido a que
estamos ya inmersos, digamos, en una situación de cambio climático que ya me parece que es bastante innegable la influencia humana, digamos, en él. Más allá de ciertas posturas, pero por lo menos creo que eso es innegable y eso hace que incluso se haya determinado que en este siglo se haya declarado, digamos, lo que se conoce como el antropoceno, es decir, se reconoce la posibilidad cierta de la humanidad de incidir, digamos, en los sistemas ambientales, afectándolo, digamos, y por lo tanto también afectando nuestra propia subsistencia. Esa situación, ese escenario hace que la discusión ambiental sea fundamental. ¿Por qué? No solamente en cuanto a la protección, porque también tenemos que reconocer de que el medio ambiente no solamente es sustrato del derecho, digamos, a vivir en un medio ambiente adecuado, sano o libre de contaminación, sino que también el medio ambiente es el sustrato para toda cualquier actividad social, económica, etc. Por lo tanto, a mi juicio, la discusión constitucional no solamente se enmarca en cuanto al contenido del derecho, sino que en cuanto a la forma de relacionarnos con el medio ambiente y sus distintos componentes. Y es una cuestión que, también hago una segunda declaración de principio, es una cuestión que yo creo que traspasa incluso, o es metaconstitucional, digamos, tiene que ver con nuestras propias conductas, tiene que ver con nuestras propias actitudes y cómo la sociedad va enfrentando la relación con el medio ambiente en sus distintos aspectos. Quizás la Constitución nos puede dar ciertas luces, ciertas directrices, digamos, para que la sociedad, el Estado, las personas, la comunidad en definitiva, se vayan moviendo en este mundo político, digamos, político-ambiental. Pero principalmente, insisto, la preocupación por medio ambiente va más allá de la preocupación constitucional, sino que también va en general a los cambios de conducta que creo yo que son urgentes en estos momentos. La discusión probablemente va a ser, y aquí donde vamos a escuchar, digamos, a los constituyentes, va a ser bien variopinto, van a haber distintos conceptos, como decía Francisca, constitución ecológica, se habla de ecocentrismo, antropocentrismo, el buen vivir, los derechos de la naturaleza, conceptos que se están desarrollando, digamos, tanto doctrinariamente como en la práctica y que claramente van a enriquecer el debate. También probablemente se va a discutir sobre aspectos de la ciencia ambiental, cambio climático, biodiversidad y principios ambientales o principios de derecho ambiental, como el principio precautorio, el preventivo, etc. Y aquí donde también quiero sentar mi propia posición personal, digamos, y también de nuestra propuesta. Yo creo que esta discusión ambiental que se está haciendo ahora debe enriquecerse con todo lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años, digamos, desde el establecimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en la Constitución del 80. Con mayor o menor crítica, digamos, o mayor o menor éxito, ese precepto constitucional actualmente vigente contiene, digamos, elementos jurídicos, por lo menos, que hacen que jurídicamente tenga, digamos, todos los elementos que nos permitan decir que Chile tiene un ordenamiento jurídico constitucional ambiental avanzado, desarrollado. Las críticas que se pueden hacer quizás tienen que ver por el lado institucional. Claramente, después del año 80, recién el hito ambiental importante vino a darse en Chile en el año 1994 con la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente, que es una ley de bases, marco general, y que a mi juicio yo creo que marcó un paso importante en nuestra legislación, pero claramente creo que fue insuficiente. Esa insuficiencia se vino a resolver recién en el año 2010, es decir, tenemos 11 años de una institucionalidad completa, digamos, pero entre el año 94 y el año 2010, si bien es cierto, tuvimos una institucionalidad importante, con normas, con una Comisión Nacional del Medio Ambiente, etc., las deficiencias de esa legislación hicieron que probablemente nuestro legislador actualizase la institucionalidad recién en el año 2010. ¿ya? Yo creo que, si ustedes me preguntan, yo creo que ahí hubo una deficiencia, un dejar estar, digamos, o pasó el tiempo donde la institucionalidad debió adecuarse quizás más rápidamente, pero más allá de eso, creo que con la institucionalidad actual, el desarrollo doctrinario, el desarrollo jurisprudencial que tiene nuestro ordenamiento jurídico nacional ambiental, es posible avanzar tomando de punto de partida nuestro propio desarrollo constitucional y el derecho actual, digamos, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, podemos avanzar a actualizar ese precepto
con conceptos que están más adecuados al siglo XXI. Yo creo que la institucionalidad ambiental actualmente, y súper breve, debemos recordar, tenemos un ministerio, tenemos un servicio de evaluación ambiental, tenemos una superintendencia del medio ambiente que puede establecer multas de hasta millones de dólares. Es una superintendencia que puede clausurar actividades. O sea, hay tribunales ambientales especiales. Es decir, no es que el medio ambiente haya estado, por lo menos jurídicamente o institucionalmente, fuera, digamos, de la visión regulatoria o fuera del alcance regulatorio o legislativo del país, sino al contrario, tiene un desarrollo institucional bastante grande. Las críticas pueden ser, bueno, buena o mala, ahí depende de las experiencias de cada uno y de quienes las han padecido o quienes han sufrido, digamos, algunas situaciones ambientales. Pero conceptualmente nuestro país dispone de un precepto constitucional, de una institucionalidad desarrollada, de fiscalización fuerte y además de tribunales ambientales especializados, cuestiones que no se ven en otras áreas del derecho. Dicho eso, paso a relatarles, digamos, mi propuesta constitucional o nuestra propuesta constitucional. Quiero resumirla en tres aspectos. La primera tiene que ver con el propio contenido del derecho. Y lo voy a leer porque lo redacté, digamos. Una primera propuesta es que el contenido de la garantía constitucional disponga que, o consagre el derecho a vivir en un medio ambiente sano, que permita la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Aquí viene a ser, esta redacción tiene tres aspectos bien importantes que quiero recalcar. Primero, viene a ser una actualización o una superación de este concepto de que el medio ambiente está libre de contaminación que estableció la Constitución actual. Porque la contaminación está demasiado asociada, o muy asociada a elementos de introducción antrópica, es decir, a efectos del hombre en la naturaleza. En cambio, el concepto de medio ambiente sano lo que hace es ponerle un estándar no neutro, no hay una neutralidad, le pone un estándar de exigencia de un ambiente adecuado, un ambiente sano y apto para que la vida pueda desarrollarse en ella. Y no solamente la vida de las personas, y por eso quiero agregar el siguiente párrafo, dice, la vida que permita la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Esto se refiere entonces no solamente a la vida humana, sino que también a la vida no humana, es decir, entiende, y aquí quizás podemos discutir después de la visión antropocéntrica o egocéntrica, aquí hay una visión antropocéntrica, pero quizás atenuada en el sentido de reconocer la relación y la importancia no solamente del ambiente para la vida humana y de los derechos de las personas, que a mi juicio debiese estar privilegiado, sino que también la relación de las personas con los sistemas ambientales no humanos, ¿ya? Yo creo que ese concepto lo que hace, insisto, es actualizar internacionalmente el concepto de hecho, al medio ambiente sano es un concepto aceptado internacionalmente, incluso, bueno, el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que no ha sido ratificado por Chile, lo considera dentro de sus disposiciones. Internacionalmente el concepto de sano adecuado está asentado, digamos, y por lo tanto no tiene una dificultad jurídica para poder determinar su alcance. Y a mí insisto, es un concepto no neutral, es un concepto que implica una jugada valórica en el sentido de exigirle al Estado, a la comunidad, a las personas, un tipo de medio ambiente que sea sano y apto, ¿ya? Ahora, debo decir que el concepto de que permita el desarrollo y la existencia de la vida en sus múltiples manifestaciones es un concepto no inventado por mí. Está en la propia ley 19.300 del año 94. Está en la propia definición de medio ambiente de la ley 19.300. Por lo tanto, dentro de esta tesis propia de que es posible actualizar con lo que hay en el desarrollo doctrinario, jurisprudencial y legal el contenido, el precepto constitucional, yo creo que acá es una muestra de que sí se puede avanzar, digamos, en ese sentido. La segunda propuesta que quiero aquí manifestarle y presentarle tiene que ver ya no con el precepto constitucional en sí, sino que tiene que ver con la consideración de un concepto del desarrollo sustentable como principio rector de la Constitución. Me imagino, y ahí desconozco, digamos, pero
no solamente la protección del medio ambiente tiene que ver con el derecho, ¿ya? Sino que también tiene que ver, y de hecho como se habla en la Declaración de Río, hay un derecho al desarrollo por un lado, pero también hay un derecho a la protección del medio ambiente. Este concepto de desarrollo sustentable, que tiene un desarrollo internacional desde los años 80 en adelante, es un concepto que también está asentado no solamente a nivel nacional, sino que sobre todo a nivel internacional, por los diversos documentos de las Naciones Unidas. Y yo creo que la Constitución debiese incorporarlo como concepto, quizás no se habla de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, etcétera, pero como un concepto que es un mandato de armonización entre la necesaria protección ambiental, pero también el debido y adecuado crecimiento económico. Yo creo que es un concepto bisagra, que es una expresión que utilizo, digamos, en la propuesta, un concepto bisagra entre estas dos necesidades importantes, urgentes, digamos, sobre todo en nuestro país, y que permiten, no solamente, insisto, a nivel jurídico, sino que también a nivel de su implementación práctica por los diversos actores de la sociedad, tener este marco, este mandato de armonización para que dirija, digamos, el actuar del Estado, insisto, de las personas, las comunidades, los territorios, etc. En la práctica, ¿qué significaría? Incorporar el concepto de desarrollo sustentable, por ejemplo, haciendo la analogía con la actual Constitución, como uno de los elementos de la base de la institucionalidad, ¿ya? Actualmente se habla de un concepto del bien común, quizás agregar un elemento, la definición de bien común actual no hace ninguna referencia al ambiente, sino que solamente hace referencia al desarrollo, digamos, de las personas propiamente tal, pero sería interesante, y esa es nuestra propuesta, incorporar el concepto de desarrollo sustentable dentro de las bases de la institucionalidad. Y además, también con un mandato de armonización con los otros derechos económicos de propiedad, porque, insisto, incorpora lo que los abogados decimos que son los conceptos jurídicos indeterminados, que permiten darle una luz, un foco, digamos, de acción a los distintos actores públicos, privados, dentro de este escenario, digamos, económico, social y político. La última, porque me queda poco tiempo, la última propuesta que queremos realizar tiene que ver con un deber del Estado, que es el deber del Estado de promover la continua y permanente restauración de los ecosistemas degradados, destruidos o dañados del país. Yo creo que acá sí hay una gran deuda como país. La degradación ambiental del país, ya sea por acción de cualquier tipo de actividad, y aquí yo quiero recalcar una idea que no sé si la habré dicho, pero yo creo que la protección del medio ambiente escapa, digamos, de cualquier tipo de modelo económico o de tipo de reglas económicas que el país quiera establecerse. Yo creo que el medio ambiente no tiene que ver, o no hay una jugada, y su protección no tiene que ver con una mayor o menor defensa de ciertos modelos de desarrollo, sino que el medio ambiente efectivamente es la bisagra, insisto, es el elemento central, y donde lo importante es la forma de relación que se tiene con el medio ambiente. Puede ser una empresa del Estado, ¿para qué hablar de los pasivos ambientales de Codelco, por ejemplo?, donde fue una empresa del Estado, donde Ventana, Puchuncaví, los relaves mineros, era empresa del Estado. Y también hablar de aquellas situaciones generadas también por desarrollo de actividades, deforestaciones, situaciones de contaminación, que también son generadas por otros actores, por la falta quizás de fiscalización, de mayor acción del Estado, etc. Yo creo que en ese sentido, establecer un deber de restauración para el Estado implica reconocer esa situación, empujar, digamos, a los distintos actores, incluso al Poder Legislativo, a desarrollar legislación que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, existen, para remediar los sitios, para tomar acción positiva para reparar, digamos, los distintos ecosistemas y los sistemas ambientales y digamos, el medio ambiente que pueda estar dañado, pero, insisto, como un concepto de deber, ¿ya? De un precepto, es decir, de un precepto constitucional de actuación. No solamente, insisto, para los privados, los particulares, las empresas, sino que también para el Poder Judicial, Legislativo, etc. Y este deber implica incluso el poder desarrollar, a través por mandato constitucional, legislación que
tienda, digamos, y que incentive la restauración de nuestro ecosistema. Solamente esos 3 puntos quiero proponer. Probablemente quedan fuera de la conversación temas como los derechos de la naturaleza, insisto, incorporación del cambio climático, cuestiones así, pero de verdad me parece que con estas 3 propuestas podemos hacernos cargo de esta urgente necesidad de avanzar, digamos, en la protección ambiental de nuestro país, en concordancia con, insisto, con el debido desarrollo económico y espiritual y cultural, digamos, que necesita nuestro país. Gracias, Francisco. Pero muchas gracias, Felipe, por esta interesantísima presentación. Veo aquí a nuestros convencionales tomando nota como locos. Esperemos que sea útil, ¿cierto? Camila Bettiger, te damos a ti ahora la palabra. La profesora Bettiger nos va a hablar sobre los principios y propuestas para la regulación constitucional de las aguas, que de alguna manera se complementa o es una suerte de apéndice de lo que ya nos ha comentado el profesor Leiva. Mira, más que la idea mía es enganchar, porque en el fondo nos pasa mucho los que dedicamos a aguas, y esto aquí es algo que es la diferencia en la Constitución actual. Sí tenemos, como decía Felipe, una regulación o varias normas que se refieren a temas ambientales, como un derecho, un recurso de protección, una función social, que no se ha utilizado mucho, pero está en la conservación de patrimonio ambiental y deberes del Estado. Pero a diferencia de esto, en materia de aguas, la Constitución actual sí que tiene tiene una falta o requiere un marco más integral y moderno sobre el tema de las aguas. Actualmente la única referencia que tenemos en la Constitución en materia de agua es para enfatizar la propiedad sobre derechos de uso o derechos de utilización en el fondo. Y eso, y acá, bueno, yo lo he dicho tanto por escrito y en persona, pero lo voy a volver a repetir, yo creo que no la ha hecho bien a la discusión porque la ha descompensado. Se ha enfocado específicamente en los derechos de aprovechamiento cuando el agua o los temas de agua son mucho más. Hay muchísimo más que eso. Esa es una de las bases de los temas de agua. Están el tema de la gestión de integrar recursos hídricos, la restauración de ecosistemas hídricos frágiles, o sea, hay mucho más que hablar. Ahora, es entendible de acuerdo a los tiempos, es entendible también que en esa época además no teníamos el nivel de escasez, degradación de ecosistemas, cambio hidrológico producto del cambio climático que tenemos hoy. O sea, es entendible en el contexto de la época. Yo creo que en ambiental fue pionero la Constitución del 80 en muchas cosas respecto de países latinoamericanos y europeos, de poner en el año 80, 12 años antes de la declaración de Río, tener normas muy específicas. En agua no pasó lo mismo y al revés, como que nos entrabamos en una discusión en que la discusión se quedó en o dejarlo todo tal como estaba o cambiarlo absolutamente todo, y dificultó mucho encontrarse en algo intermedio. Entonces, esta discusión de la Convención Constitucional yo creo que abre una posibilidad súper rica, muy necesaria, de mirar, de incluir al agua no solo como un recurso natural o sino en todas sus funciones, elemento del ambiente, parte de también un derecho humano, que es el derecho humano al agua, que está ahora reconocido a nivel internacional, de articular todas esas facetas que hacen tan complejo el tema del agua, casi tan complejo como temas ambientales, y también avanzar en una serie de reformas que se están avanzando a nivel legislativo, eso tampoco lo podemos desconocer. Hay una reforma al Código de Aguas que está muy avanzada en el Congreso, hay proyectos sobre institucionalidad, y el sistema jurídico, tanto constitucional como legal, tiene que enganchar. O sea, la discusión es difícil hacerla por cajitas, ¿eh? Ahora, y en ese sentido, hay otro problema también. El tema ambiental es un poco más ordenado porque tiene tiempos más parecidos. O sea, el tema ambiental apareció en los años 70, está como más, Felipe mencionó la ley del 94, la reforma del 2010. En cambio, la regulación del agua históricamente es mucho más antigua que la ambiental porque existe desde que el ser humano la utiliza, desde que los romanos tenían normas sobre el uso de los ríos, por ejemplo, por navegación, no por temas de escasez. Y tiene además reglas propias, porque lo que estamos regulando es la intervención de las personas sobre las fuentes naturales. El agua tiene su propia regla, leyes físicas, naturales, va por donde corre, digamos, y las leyes lo que tienen que hacer, creo yo, y por eso hablo de principios o bases en la Constitución o las normas, es reconocer esa realidad, integrarla y gestionar la conducta de las personas, este antropoceno tan invasivo que somos, digamos, en un escenario que venía dado, ¿ya? Que si no, no estaríamos acá en el fondo. Porque
el agua es uno de los elementos esenciales que permiten la vida, es un elemento esencial del ambiente natural. Y por lo tanto, y aquí, bueno, peco por mi fascinación por el tema, pero debiera ser uno de los principales, o sea, sin agua no hay ningún tipo de vida. Y por eso estamos buscándolo en Saturno, en Marte, en cualquier parte. Entonces, es un tema que no puede quedar, a mi gusto, dentro de recursos naturales, sino que es más que un recurso. Es un elemento esencial que tiene que ser tratado como con esa visión. Ahora, dicho esto, me pasa lo mismo que a Felipe. En el agua, como comentamos, hay muchísimos temas. Y derecho de aguas en particular no se refiere solamente voy a simplificarlo. Son 4 los temas que uno trata cuando ve agua. Uno es la titularidad o de quién es el trabajo de intervenir a nivel regulatorio de las aguas, si son bienes públicos, son bienes comunes, son bienes... que ese es como el primer tema, y eso deriva en la regulación. El segundo son qué tipos de derechos o características les vas a dar a las personas para intervenir en el agua. Derechos de aprovechamiento, de uso, de qué tipos son, cómo se limitan, eso todo es otro capítulo. Y los otros 2 capítulos que han estado, yo creo, un poco más, y que son netamente legislativos y regulatorios, y ahí por eso hablo de principios y no de que la Constitución quizás debería quedar ahí, porque ahí uno puede dar principios, pero no decir cómo tienen que hacerlo, es la gestión de los recursos hídricos, que tiene que ser integrada ya a nivel de cuenca. Estoy hablando cosas casi acordadas también internacionalmente. Año 92, Declaración de Dublín en paralelo a la de Río sobre el agua, ya hablaba de ese tema. Y la institucionalidad pública, que yo creo que ahí es donde a nosotros nos falta una buena pata en la mesa. O sea, ahí la mesa nos puede quedar muy coja, porque para hacer todo este trabajo de mirarlos de otro punto de vista, nuevos paradigmas, revisar conceptos, limitar derechos, de repente devolver caudales al ambiente, y hay una serie de instrumentos que se pueden utilizar, necesitamos otra institucionalidad. Pero es un tema más bien, insisto, más legislativo, por eso no me voy a detener demasiado, porque estamos hablando acá de la discusión constitucional que tiene que facilitar ese cambio. Eso es lo que, la idea, por lo menos, de esta propuesta. Y aquí yo, ¿qué es lo que voy a tirar? Son casi titulares, porque algunos que ustedes probablemente han escuchado, otros que están en otra comisión, quizás de los derechos fundamentales, que se tienen que enganchar con esta. Pero lo que está ahí, cierta transversalidad, y no lo digo yo, sino que otros documentos de otros centros de estudio, universidades, profesoras que nos dedicamos al tema, y grupos de profesoras que le dan vuelta, es uno, reconocer la condición jurídica del agua como bienes públicos. Y ahí, ¿cuál es el efecto? Que tiene que haber una regulación que es derecho público, que tiene que mirar a que el agua se regule, se proteja y se intervenga como un recurso de aprovechamiento común. Lo segundo es propuesta del principio de la unidad hidrológica, más que la unidad de la corriente que hoy existe en el Código de Agua, que incluye, por ejemplo, el agua en todos sus estados, como un bien público, como un recurso unitario, y más que como el ciclo hidrológico, y que también incluyendo, con toda la innovación que existe tecnológica, las nuevas fuentes de agua, la reutilización del agua. El agua es una sola al final. Da lo mismo en qué estado esté y da lo mismo cómo se esté utilizando, pero todo tiene que volver al mismo ciclo, ¿ya? Y ahí hay posibilidades de recuperación de fuentes, por ejemplo, degradadas. Y ahí también garantizando el derecho humano al agua y al saneamiento y priorizando el consumo humano de acuerdo a los estándares internacionales, que eso está bastante también reconocido en la ONU, pero es un consumo esencial para bebida y uso doméstico, no para regar áreas verdes, no para... O sea, estamos hablando del esencial, que es el que preferimos que más personas tengan acceso continuo y de buena calidad a que tengamos tanta diferencia entre comunas o entre regiones, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, el típico que muestra en Petorca, que no puede ser que haya gente que se abastezca directamente de camiones aljibe como si fuera normal, o sea, digamos, como si esto fuera no, debería ser de emergencia eso, no debería ser una cosa continua. Pero también, y ese otro principio, ya esto es casi postulación propia, pero hay que aportar, el principio de la multifuncionalidad del agua, que el agua es primero un elemento natural, después un recurso natural renovable y que por lo tanto cumple múltiples funciones, no solo para consumo y uso humano, sino también ecosistémicas, sociales y también productivas. Y ahí la pega del Estado creo que tiene que ser velar por la integración de esas funciones tanto en la regulación como en la gestión. Y esa gestión, de nuevo, tiene que ser ojalá a nivel de cuencas, que las propias cuencas decidan a veces qué usos necesitan priorizar o qué actividades son las que más les convienen.
Y lo último, el tan vilipendiado tema, o no tan vilipendiado, pero tan tratado tema de los derechos de aprovechamiento. Yo aquí, y esto es algo que también vengo diciendo hace mucho tiempo, abordar esto de una forma como ideológica es lo que le ha hecho más mal, porque esto es muy instrumental. Los derechos de aprovechamiento existen en todas partes del mundo. Porque hay que regular de alguna forma el acceso a un recurso que es escaso y que si todos vamos juntos, lo vamos a degradar, que es la tragedia de los comunes. La pregunta del cómo es la que puede cambiar y de hecho está cambiando y ha cambiado en Chile varias veces. Si es un derecho de qué tipo, si es temporal, si es indefinido, si es con uso asignado. Esa discusión es más bien de tipo legislativo, pero tomando en cuenta principios de unidad hidrológica, de gestión integrada a nivel de cuencas, de multifuncionalidad y garantizando el derecho humano al agua y al saneamiento, yo creo que esa bajada legislativa puede ser más ordenada y le da más pega al Estado, que yo creo que ahí es donde ha fallado mucho en los últimos tiempos, porque el Código actual no le da suficientes herramientas para intervenir o derechamente no las han usado, como el caso de la expropiación para abastecimiento de uso humano. Y lo último, y ahí estoy terminando, querida Francisca, es rescatar, y aquí me engancho con Felipe como profesora ambiental, rescatar de la Constitución dos conceptos que creo que se han usado poco, que vienen más de la ecología y de las ciencias naturales que del derecho. Yo abogo por un derecho ambiental y de aguas muy técnico, muy servidor de las leyes naturales, porque da lo mismo lo que uno escribe en el papel, si no responde a una ley física, no va a resultar, digamos. O sea, el voluntarismo aquí realmente no sirve. Es rescatar los conceptos de conservación, preservación y restauración ambiental. La conservación, que es un concepto que está ahora como función social de la propiedad, está en la ley de base, pero viene en el fondo de la sustentabilidad como término internacional. Es el uso racional de los recursos permitiendo su regeneración y permanencia. O sea, usemos con cuidado para que nosotros satisfacamos nuestras necesidades, permitámosle a los que vienen después, hay un concepto ahí de solidaridad intergeneracional, de sustentabilidad, es como sea el paso, un cuidado, una precaución. Pero hay un concepto más fuerte que se ha utilizado quizás poco, que es el de preservación, que es no tocar, que es dejar inalterado. Y en recursos naturales, sobre todo en el caso del agua, eso se puede ver en términos de cantidad y de calidad. Un ejemplo, el caudal ecológico ambiental, que yo creo que deberían avanzarse en recuperar caudales ambientales para las fuentes naturales que nos falta, es un concepto de preservación, es no tocar esa cantidad de agua. Y después veremos cuánta agua podemos conservar, podemos usar de manera eficiente, podemos reutilizar, podemos a lo mejor usar aguas residuales para regar en vez de agua fresca, podemos usar aguas reutilizadas para la minería. Esa es la parte de conservación. Y se enganchan, no son opuestos, son graduales. Uno primero usa, conserva y después preserva. Y puede ser en cantidad y puede variar además por el lugar. Hay ciertos lugares en que se requieren más acciones de conservación y otros en que se requiere literalmente un disco-pare. Y el disco-pare tiene que hacerse cargo el Estado vía expropiación, vía impuestos. Ahí tenemos otras opciones. Y lo otro que me engancho también con Felipe en el tema de restauración, porque hay un deber como de reponer, restaurar ecosistemas frágiles. El agua es súper resiliente, hay un humedal, lo veíamos el otro día, que en 5 años de darle agua vuelven las aves, o sea, es súper rápido si uno le pone instrumentos y recursos. Entonces no perderse quizás en tanta aseguramiento de titulares, sino yo me enfocaría en dar los principios para que los instrumentos de gestión funcionen y ponerle recursos. Porque mucho papel con poca ejecución, pero esas son cosas que van después de la Constitución, sí, por eso hay que articularlo, pero esos son los principios que yo ofrecería a la discusión, tomando en cuenta siempre que ojalá sea técnico, de buena política y evitando la ideología. Muchas gracias, Camila, por tu interesante también aporte a este debate. ¿Qué dicen nuestros queridos constitucionales? A ver, convencionales, perdón, ya estoy confundiendo hasta los términos yo, imagínense, ¿no? ¿Quieren comentar? ¿Quieres partir tú, Juan José? Puedo partir. Puedes interpelar a quien quiera. Sí, pregunta. Aquí ya libertad de acción. Puedo partir. De partida, muchas gracias a los dos por lo que nos comentan. Creo que hay harto análisis detrás. Y creo que es interesante porque para quienes venimos del ambientalismo profundo, cómo uno lleva estos aspectos jurídicos es bien interesante porque es terreno. Yo de estudio soy ingeniero, ¿ya? Y en ingeniería nuestra dogma es la innovación. El derecho creo que es un poco lo contrario, con todo respeto. El dogma es como mantenerse lo más estricto posible.
Entonces el ambientalismo profundo busca, desde el punto de vista del derecho, mucha innovación. Me gusta gran parte de lo que comentan. Tengo algunas cosas que me gustaría mencionar y quizás también reflexiones en pos de lo que estamos poniendo sobre la mesa. No sé si lo tengo muy ordenado acá, pero tomé hartas notas. Lo primero es que me gusta mucho esta idea de posicionar el concepto de restauración. También se habló de reparación, ¿cierto? Tú hablaste también de preservación. O sea, son varios conceptos que de alguna manera u otra se complementan. Pero creo que hay una reflexión interesante que tener. Si bien uno podría estar hablando jurídicamente de restaurar o a nivel normativo, legislativo, y que es un concepto que desde el punto de vista de lo pragmático lo comparto, siento que nunca hay que dejar de lado esta reflexión de que en la naturaleza en verdad la restauración no existe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es como que uno tenga una taza que se le cae y uno la pueda volver a restaurar y sea la misma taza. Y una manera de ilustrarlo, que a mí me gusta, que creo un súper buen ejemplo, existe una población de elefantes en África, que es la última población de elefantes que saben vivir en el desierto africano, porque ellos tienen en su memoria, que se traspasan de generación en generación, dónde están las fuentes de agua, ¿ya? Y ellos son elefantes africanos, igual que los de la sabana, la misma especie, ¿cierto? Pero no es la misma población de esa especie. Y hay un conocimiento en un animal de cierta sabiduría que si tú exterminaras, por ejemplo, esa población, tú dices, pero los elefantes africanos eran capaces de vivir acá, tomemos unos cuantos de la sabana, pongámoslos acá, se mueren, porque no conocen eso no es restaurable, ¿ya? Y lo mismo pasa con la diversidad genética de los ecosistemas. Sobre todo en un país como Chile, que ecosistémicamente hablando es en muchos sentidos un país insular, porque es un país que está en el fondo, ¿cómo se dice? Tiene unas fronteras naturales que es como si fuera una isla, ¿cierto? Está la cordillera de los Andes, el desierto más árido del mundo, y luego tenéis la Patagonia y los mares australes, ¿cierto? Entonces el endemismo, que es las especies que solo existen en este territorio y en ninguna otra parte del mundo, es muy grande. Y cuando el endemismo es grande, la restauración es muy poca, ¿cierto? Porque no es lo mismo eliminar ciertas poblaciones y esa diversidad genética. Y esto que quizás puede parecer que no tiene mucha bajada al aspecto constitucional, yo sí creo que es una reflexión súper importante, y ustedes lo mencionaron, cuando hablamos, a mí me gusta hablar mucho con nuestro equipo, hablamos de la constitución ecocéntrica, que para nosotros es un punto de partida filosófico, porque yo sí creo que las constituciones son ejercicio, es un ejercicio de paradigmas, las constituciones, ¿ya? Que uno por supuesto que no quiere que sea ideológico, pero sí son paradigmas detrás. Las constituciones no son inocuas, ¿ya? Y creo que el gran reflejo de eso es la constitución actual. Y en ese ejercicio nosotros proponemos lo que llamamos ecocentrismo, que nace en contraposición, ¿cierto?, de un antropocentrismo donde se dice el ser humano es lo más importante y todo está al servicio del ser humano y todo lo mido con vara humana, y el ecocentrismo dice el ser humano sí es importante. Medir las cosas con vara humana es importante también, es necesario. Sin embargo, no es lo único, sino que también hay que valorar otras cosas y hacer este ejercicio, en este caso jurídico, constitucional, de incorporar este ecocentrismo. Y ahí, por supuesto, se generan cosas que, si bien sé que no han sido el enfoque acá, lo voy a tocar muy por encima, pero de las titularidades de derechos diferentes a la humanidad. Y ahí está la naturaleza, que no es lo mismo que los derechos humanos ambientales, como el derecho a medir un medio ambiente de libre contaminación, que es un derecho humano ambiental, y si tú lo modificas, el derecho a un medio ambiente sano, ¿cierto? Y como tú mencionabas, Felipe, decías, y que permita el desarrollo y existencia de la vida en todas sus manifestaciones. Yo también agregaría ecológicamente equilibrado, y está súper bien, es un derecho humano ambiental, relativamente antropocéntrico, pero está bien, ¿ya? Pero eso hay que complementarlo también con la titularidad de derechos de la naturaleza, ¿ya? Y ahí se abren estas posibilidades de nuevos paradigmas, ¿cierto? En este caso ecocentristas. Y yo creo que es súper importante porque esto no es una cosa como de si te gusta o no la naturaleza, si tienes esa sensibilidad ambiental o no, sino que se trata de que el ser humano nunca ha existido flotando en el espacio. El ser humano siempre se ha sustentado sobre un planeta con un sistema de la vida y sobre ecosistemas, y depende además de esos ecosistemas. Entonces, lógico que sus instituciones, ¿cierto?, y su forma de entender jurídicamente incluso su convivencia tenga que incluir este conocimiento. Y a mí me genera mucha sorpresa cuando uno ve la historia que nunca se nos haya ocurrido hacerlo tan pragmáticamente, algo que tú sí puedes encontrar, por ejemplo, en los conocimientos de los pueblos originarios, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una vuelta interesante y necesaria. Y yo estuve leyendo ciertas minutas de lo que nos presentaban ahora, estuvimos haciendo ahí
un poquito la tarea y algo que me llamó la atención, este concepto de que lo económico, ambiental y social es igualmente importante. Y ahí yo discrepo profundamente. Yo creo que lo ecológico va primero, esa es la base. Sobre ecosistemas y un sistema de la vida sano, recién sobre eso sano puedes construir una sociedad humana sana. Y recién sobre una sociedad humana sana puedes construir economía sana. Y creo que hoy en día, y la Constitución actual es el fiel reflejo de lo contrario, se hizo al revés. Hagamos economía, que la economía intente mejorar la sociedad humana, y si la sociedad humana está bien, ya le ponemos unas ganas al medio ambiente para mejorarlo un poquito. ¿Mejorarlo qué? De lo que nosotros mismos le hacemos, por cierto. Entonces creo que ese paradigma es súper interesante de invertirlo, tanto jurídicamente como económicamente. Y ese es el esfuerzo que muchos queremos llevar a la Constitución. De hecho, existe un modelo que se llama el modelo de la torta, no sé si lo conocen, que cruza, ¿cierto?, en este caso los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, con los límites planetarios, que es un esfuerzo científico del Centro de Resiliencia de Estocolmo, donde busca los límites biogeoquímicos del planeta para el sustento de la vida. Y cuando tú cruzas estas cosas, te das cuenta que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que generalmente se posicionan todos horizontales como que tienen el mismo valor, no es así, sino que se genera esta torta donde hay una base necesaria para el siguiente nivel, y ese siguiente nivel es la base del siguiente nivel. Y la base son todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con los ecosistemas terrestres, oceánicos, el clima, el agua. Después están todos los derechos sociales, y dentro de ellos está, por supuesto, el trabajo por la equidad de género, ¿cierto?, la educación, combatir el hambre, la paz, etc. Y recién sobre eso están los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con progreso, economía, desarrollo, ¿cierto?, infraestructura, crecimiento económico, etc. Entonces ese modelo de la torta es, de una manera u otra, y que se creó por cruzar la ciencia con los objetivos multilaterales, ¿cierto?, los objetivos de política internacional, llegó al ecocentrismo. ¿Ya? Entonces, que si bien eso no es ecocentrismo per se, pero se encontró con el concepto de que el ecocentrismo siempre decía, que era el ecosistema primero, la sociedad humana después, porque necesita el ecosistema, y recién después la gestión de la sociedad humana, que es la economía. Entonces creo que eso es una manera interesante de empezar a posicionar esto, y en ese sentido, y aterrizándolo, creo que eso habla mucho de los bienes. Yo rechazo la palabra recurso, porque no reconoce un valor per se, sino que solo dice, tiene un valor porque es transformable en algo, pero la verdad es que la naturaleza, todos son bienes, no son recursos, todo tiene una función, ¿cierto? Entonces reconocerlo como bienes comunes, creo que eso inmediatamente se mezcla con esto, el agua como tal, pero también, por ejemplo, las funciones ecosistémicas, también lo podemos considerar, los suelos, hay harto que trabajar ahí desde el punto de vista de bienes, ¿ya? Y considerarlo como algo per se, y de ahí también los ecosistemas. Hablaban antes de los humedales. Los humedales hoy en día necesitan ser considerados como un bien per se, ¿cierto? Y separarlo, jurídicamente hablando, de la propiedad, por ejemplo, de los territorios, ¿ya? Y eso también pasa con el agua. Y de hecho el agua creo que es, para mí el agua tiene que ser un bien común inapropiable, ¿ya? Y de hecho no estoy de acuerdo con los derechos de uso sobre el agua, porque creo que decir derecho de uso es conflictivo, es como... Lo encuentro medio morboso, pero sí creo que debe haber un mecanismo de uso, que no necesariamente sea un derecho, ¿cierto?, adscrito a distintas acciones de tutela del ejercicio de ese derecho, pero que sí haya un mecanismo de uso, porque queremos que se pueda usar. Por supuesto, hay actividades económicas que dependen de eso y no queremos que dejen de funcionar. Sin embargo, que sea un derecho, yo lo encuentro medio complejo. Pero sí creo que son interpretaciones, creo yo, positivas de evolución, de cómo hemos entendido siempre las cosas y cómo podemos empezar a entenderlas ahora. Y eso no significa que las cosas cambien y queden patas para arriba, sino que creo que significa, y creo yo que si uno lo reduce, es un ejercicio de humildad como humanidad, de decir, ¿sabéis qué? Por supuesto que la humanidad queremos estar bien, ¿ya? Por supuesto, eso es obvio, pero también que ese estar bien no sea en contra del estar bien, de las otras formas de vida, de los ecosistemas, y ese ejercicio de responsabilidad es difícil, es complejo, pero es el que yo creo que estamos invitados ahora a hacer en la Constitución. Es la primera Constitución que se declara, convención, que se declara formalmente en el mundo en emergencia climática y ecológica. Y eso no es por nada, ¿ya? También creo que se dice, no es la primera, pero se dice bastante que es una de las primeras, ¿cierto?, constituciones en redactarse en crisis climática y de los ecosistemas, derechamente desatada, ¿cierto? Aunque no lo parezca, estamos súper cómodos acá conversando, pero esto ya es una crisis planetaria. Entonces creo que esos conceptos deben traducirse a cómo jurídicamente entendemos varias cosas.
Y para no extenderme mucho más, darle el paso a Bernardo, creo que para mí esta constitución, y de hecho sobre todo en nuestra comisión que ve tanto medio ambiente, el nombre de la comisión es Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Y para mí el estándar que debemos poner, esto no se trata de ir en contra o a favor de ciertos modelos económicos, de ciertas gestiones de las cosas. Yo creo que esto se trata de poner ciertos estándares que lamentablemente nunca se cumplieron. Y para mí esos estándares son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y sobre esos estándares, una vez que contemplemos esos estándares garantizados con acciones de protección, ciertas acciones de tutela al respecto, etcétera, podamos construir toda la economía que queramos, toda la gestión que queramos. Pero esos son los estándares. Ya nunca más secuestrar estándares de derechos humanos y de la naturaleza en base a uso económico, a transar bienes como base para la vida, que tú lo dijiste. El agua es el bien base de la vida, no solo humana, sino que de todos los ecosistemas, pero se transa como un bien de consumo. Y eso no puede seguir ocurriendo. Y creo que por ahí van las reflexiones. Lo voy a dejar ahí, tengo muchas otras cosas, pero para que sigamos conversando. Lógico. Muchas gracias, Juan José. Yo quería hacer algunas preguntas respecto a esta reflexión antes de escuchar a Bernardo. Como abogado, y ahí yo peco de formación profesional, ¿cierto? Como abogado me surgen dos, coincidiendo con mucho de lo que tú dices, digamos, pero me surgen dos dudas. Una es, ¿cómo se ejerce la titularidad de los derechos de la naturaleza? Porque cuando yo tengo un derecho, yo voy y lo pido que se respete, digamos. Y pasa un poco como lo mismo con los derechos de los animales. En el fondo, los derechos de los animales se ejercen a través de las personas que los cuidan, digamos. Entonces, ¿cómo se ejerce esa titularidad de derecho, que tú usaste esa palabra, la titularidad? Eso ahí me entra, entiendo perfecto el concepto de poner en el fondo el medio ambiente como al centro, para decirlo en palabras simples, pero ¿cómo lo enganchamos con esa, como si fueran titulares de derecho igual que una persona, porque no los pueden ejercer? Ahí es donde me pierdo un poco. Y lo otro, que también me gustaría ver si podemos conversarlo un poco, y esto te lo pregunto casi de inculta, pero ¿por qué uno puede hablar de derechos humanos y derechos de la naturaleza, pero no podemos hablar, o te parece morboso hablar de derechos de aprovechamiento de agua? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y agradecería que me lo explicaras, porque no de inculta. Probablemente aquí caemos en lo que decía hace un rato. Para nosotros los abogados, así como los ingenieros son cuadrados con los números, nosotros sí somos cuadrados con los conceptos, digamos. Entonces, a mí cuando me dicen titular de derecho, yo me imagino una persona yendo al tribunal. Esa es un poco la pregunta. No, buenísimas las preguntas y muy atingentes, nos las hacen bastante. Creo que el tema de la titularidad a veces genera cierta incertidumbre. Pero yo les pongo el caso, ¿cómo hoy en día se garantizan los derechos, o sea, se promueve el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Con la Defensoría. Es un derecho que se ejerce, digamos, no son ellos siempre los que ejercen su derecho titularmente, ¿cierto? Hay una capacidad de otros de ejercer o promover el ejercicio de esos derechos. Y esto es lo mismo. La naturaleza obviamente nunca va a caminar, ¿cierto?, a un juicio a defenderse. Siempre alguien la va a tener que interpretar, y ahí está lo que decía Felipe. Hasta cierto punto es inevitable cierta matiz antropocentrista, porque vamos a tener que, espero que con humildad, pero vamos a tener que igual querer interpretar, ¿cierto?, la naturaleza al momento de defenderla, ¿ya? Y eso también pasa con los animales, es lo mismo. Pero al final, si tú lo piensas, igual tiene sentido, porque nosotros no defendemos a la naturaleza de la misma naturaleza, no defendemos a los animales de los ciclos naturales y de las interacciones que tienen entre ellos, los defendemos de nosotros mismos. Entonces es un tema de responsabilidad, eso es lo que yo decía antes, es ir a pararse y ser responsable de nuestras acciones como humanidad sobre otro titular de derechos. Y lo otro es, yo hablaba de que son derechos humanos y derechos de la naturaleza como una titularidad diferente y un cuerpo de derechos diferente, porque no son los mismos derechos. ¿Ya? No son los mismos derechos en lo absoluto. Los derechos humanos son bastante más complejos, está mucho más desarrollado en el sistema internacional, por supuesto. Los derechos de la naturaleza son súper incipientes, pero creo que esos derechos de la naturaleza sí tienen que reconocer ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, los derechos humanos podemos hablar del derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, y por ejemplo en la naturaleza podríamos hablar del derecho al hábitat, ¿ya? Que no sea el mismo derecho, pero empezamos a hacer ese ejercicio jurídico de reconocer que sí hay derechos que debemos reconocer, ¿cierto?, en esto que cohabita el planeta con nosotros, que son los seres vivos, que no son los humanos.
Y en cuanto a lo segundo de los aprovechamientos, yo creo que a mí el conflicto que me genera es que en un contexto en el que tú quieres que los derechos sean lo más indivisibles posible y lo más, ¿cierto? Sobre todo basándose en la Declaración de Viena, ¿cierto? Que trabaja los derechos humanos de manera lo más horizontal posible y que un poco rechaza esta clasificación de generaciones de derechos. Entonces, me parece que, y sobre todo y creo que algo que es muy importante, las acciones de tutela, que más allá, ¿cierto?, que solo recursos de protección, sino que generar acciones de tutela más amplias, sirven para el ejercicio de los derechos y la promoción y garantización de derechos. Y cuando tú hablas de aprovechamiento, hay casos que son conflictivos. Por ejemplo, y no solo aprovechamiento, el acceso, hay casos conflictivos. Por ejemplo, ya hablábamos los glaciares. ¿Qué son los glaciares? Los glaciares no son un cubito de hielo que uno mete al refrigerador y es agua en otro estado. El glaciar tiene una función ecosistémica, geográfica también, geológica incluso. Nosotros no queremos que haya derechos de acceso y de aprovechamiento a un glaciar, por mucho que sea agua en estado sólido, ¿ya? Queremos que sea una categoría diferente, quizás. Entonces, generar mecanismos de aprovechamiento, mecanismos de uso, puede ser una manera de flexibilizarlo, ¿ya? Y que sea, y por supuesto tienen que ser súper bien tipificados, pero que sea un ejercicio legislativo, ya no necesariamente un ejercicio constitucional de derechos. Y por eso decía, no estamos en contra de que se use el agua como bien, pero sí que haya cierta diferencia en los mecanismos de utilización para sus manifestaciones, ¿cierto? Creo que de eso se trata, de dar esa flexibilidad. Mira qué interesante, estamos entendiendo, llegando a un punto común entre abogado y ingeniero. Mecanismos para nosotros significa derecho. Es que, sí, te iba a decir eso, que en el fondo a veces es una traducción. Claro, es como no, te lo digo de término tú. En inglés se habla de water rights, ellos entienden titularidades para, no de derecho. No es lo mismo hablar de derecho como un derecho, como el que dices tú, que es un derecho más a la persona. No estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de titularidades jurídicas, facultades. Claro. Y ahí hay que tener ojo con los conceptos para no enredarse en el sentido que no estamos hablando de lo mismo. Yo no estoy poniendo, nadie pone al mismo nivel el derecho humano al agua y al saneamiento, por ejemplo, que es un derecho fundamental, con la titularidad para acceder a una fuente y sacar para llegar a la botella de agua que a lo mejor sí le va a servir a la persona. Entonces, claro, hay que encarzar conceptos que no son para nada excluyentes. Entonces, a veces es un tema de terminología, y perdona, yo de verdad quería escuchar a Bernardo, pero un segundo. Lo que tú hablas del ecocentrismo, que yo hago ética ambiental en ingeniería, yo hago clase en el magisterio de ingeniería y justamente el espacio de ética ambiental. Tú hablas de ecocentrismo y es la corriente ética que primero el antropocéntrico, después el biocéntrico, que es mucho más enfocado en la ecología profunda, en la vía, y el ecocentrismo tiene incluido justamente los conceptos de conservación, preservación y utilización racional. Entonces hace mucho sentido en una pirámide que no es como la de la Instituto del Desarrollo Sustentable, que el triángulo no es equilátero, sino que tendría que ser una base de equilibrio ecológico que te lleve a un crecimiento económico que te permita una calidad de vida social. Efectivamente. Yo me quiero hacer cargo porque describí. Nos interpelaron por el Nadia después. A ver, efectivamente, y aquí me voy a poner medio oriental probablemente. Lo que yo enfaticé del triángulo equilátero es que los lados tienen que estar armonizados. Cuando uno generalmente armoniza, no sé, algunos que hacemos artes marciales, cuando armonizas generalmente los movimientos son circulares, que probablemente es donde lo que tú me estás señalando. O sea, efectivamente, quizás me quedo un poco, y lo estuve leyendo, sí, lo dije, pero efectivamente cuando se habla del triángulo, es más bien un triángulo en que los lados tienen que estar armonizados. O sea, si tú me dices, en el mundo ideal del desarrollo sustentable, lo social, lo económico y el sustrato ecológico, para mí tienen que estar, quizá, y ahí de hecho creo que vamos a discrepar, digamos, tienen que estar armonizados en el sentido que yo no consigo un privilegio del lado económico por sobre el social y el ecológico, pero tampoco consigo una disminución del aspecto social y económico en pos de este sustrato ecológico, salvo, y ahí estoy de acuerdo contigo, que excedamos el límite o la barrera científica y el equilibrio. O sea, yo ahí sí estoy de acuerdo y de hecho, la economía de la dona que está un poco siendo asentada ahora, yo tiendo a pensar que es como la evolución del concepto de desarrollo sustentable también, porque al final estamos todos de acuerdo que tiene que haber una base común de sustrato ecológico que sostiene el resto de las actividades.
Pero y ahí es donde yo voy a manifestar mi toma de posición respecto al ecocentrismo y al antropocentrismo. Yo creo que en una situación donde se tiene que tomar una decisión importante, para mí la humanidad es relevante o tiene mayor relevancia que una protección ecológica. Ahora, si rompemos el equilibrio ecológico no hay humanidad, estoy súper de acuerdo. Pero y ya lo hicimos, ya rompimos. Yo estoy súper de acuerdo, pero en algún momento en el mundo ideal ecológico, ambiental, este triángulo armonizado, y si se empieza a girar, va a empezar a hacer un círculo igual. Si empezamos a usar gráfica, digamos, creo yo. Entonces... Estamos cuadrando el círculo. Entonces, claro, cuadrando el triángulo, pero en el fondo, de esa forma me quiero hacer cargo. No es que se privilegie, y ahí estoy de acuerdo contigo, Juan José, no es que haya que sacrificar el medio ambiente en pos, pero frente a una última necesidad, o frente a la necesidad de desarrollo económico y social, hay que cuidar el medio ambiente tratando de equilibrar esos lados. Y probablemente, a lo mejor Bernardo lo puede explicar mejor que yo desde el punto de vista económico, pero me parece que esa es una necesidad, y una necesidad de países como Chile también. La evolución ambiental en nuestro planeta, y uno ve en la discusión internacional, sobre todo en las convenciones de cambio climático, efectivamente en los países del norte con el sur está clara. O sea, los del norte dicen, oiga, ustedes paren un poco, entonces los del sur dicen, bueno, pero ¿por qué voy a parar si usted está arriba y usted ya creció? Claro, tú empezaste. Esa mentalidad es pésima, yo estoy de acuerdo, es pésima. Pero, insisto, el único matiz que tenemos, o de lo que conversamos, es que yo creo que el triángulo tiene que estar armonizado, se reconoce el sustrato básico, el equilibrio que si está se sobrepasado o no, sí, por lo menos respecto en cambio climático puede ser, en nuestro país los diagnósticos quizás pueden cambiar, biodiversidad puede que se haya sobrepasado, pero, y aquí termino, me parece que tenemos, para ponerlo así, herramientas actuales que se pueden utilizar, la preservación. ¿Sabes qué? El mejor ejemplo es la ley de humedales urbanos, hablando de humedales urbanos. O sea, la legislación actual, la Constitución, da la posibilidad de usar medidas de preservación, de protección y de conservación que permiten hacerse cargo, y quizás más rápido que cambiando las categorías y los conceptos. Esa es como mi aprehensión, yo de hecho quiero transmitir eso. ¿Y por qué no quise discutir ni los derechos de naturaleza ni nada? Porque creo que si nos metemos en una discusión de ese tipo, que yo estoy de acuerdo que es de paradigma, vamos a perder tiempo en hacernos cargo de las urgencias respecto a las cuales sí tenemos herramientas, sí las podemos usar y hay respuestas. Yo soy muy cortito solo para el tema que enganchar además, porque creo que a Bernardo se le hace más sentido como economista. Yo estoy de acuerdo contigo y lo dije, que el agua no es solamente... El término recurso viene de la economía, que es un bien útil al hombre. Primero el agua es un elemento, en eso no me pierdo, y por eso se estudia primero desde la ingeniería. Yo trabajo mucho con ingenieros, además por eso mismo, para entenderla, desde su materialidad, y después es un recurso. Primero elemento del ambiente, después es un recurso. Pero yo no creo que sea mal visto decirlo. Si es un bien útil, lo puedes tratar como un recurso en ciertas actividades y en otras tienes que protegerlo como un elemento de preservación. A veces voy con la multifuncionalidad o con las distintas facetas. No podemos obviar que es un elemento, o sea, es un recurso necesario para poder funcionar. Y ahí engancho con nuestro economista, por favor. Estando de acuerdo con varios puntos acá, me doy cuenta, entre los que hemos hablado. Vamos a darle la palabra un rato a Bernardo, porque si no, para decir para qué me yo estoy aprendiendo enormemente, así que muy Bueno. entretenido, muy interesante y muy valioso todo lo que han planteado. Pero bueno, tengo algunas preguntas, algunos comentarios, obviamente. El primero es que yo creo que es obvio que hoy día necesitamos vivir y desarrollarnos con el medio ambiente y no a costa del medio ambiente. Eso ya es un hecho, ¿no es cierto? Ahora, lo segundo es que uno tiene que mirar bien, encuentro yo, el diagnóstico de la situación en Chile. Y Chile está categorizado, ¿no es cierto?, en el índice EPI como 44 de 180 países. O sea que no estamos tan mal. Eso no significa que está todo bien, ¿no es cierto? Tenemos áreas de sacrificio, sí, que son una vergüenza. Tenemos sectores sin agua, sí, también son una vergüenza. Y hay una historia de desarrollo de los chilenos, digamos, ¿no es cierto?, donde ha habido efectivamente desastres ecológicos históricos cuando no había la misma sensibilidad, la misma normativa y los mismos instrumentos que hoy día. Pero tampoco estamos en una situación desastrosa. Por otra parte, nosotros somos insignificantes en el mundo, así que toda pretensión de tratar de solucionar la crisis climática mundial a través de esta Constitución o a través de nuestra acción me parece de una soberbia impresentable. Ahora,
tenemos por otra parte una legislación bastante avanzada. De hecho, la legislación ha ido mucho más allá que la Constitución, como siempre tiene que ocurrir. Entonces, ni todo bueno ni todo malo. Eso es como la primera reflexión. Tenemos, sí, mucho problema de gestión. Y ahí yo creo que el tercer punto que quiero enfatizar es que uno le encantaría, y como constituyente con mayor razón, que las constituciones fueran una suerte de varita mágica, ¿no? Y pudiéramos solucionar problemas. Y yo en ese sentido veo que las constituciones en realidad están muy lejos de poder solucionar los problemas sociales o de seguridad o ambientales. Lo único que va a hacer la constitución es establecer ciertos principios en realidad. Pero esos principios pueden llegar a ser aplicables o no, según haya recursos o no haya recursos, según el Estado tenga la capacidad de gestionar, según los privados o los ciudadanos actúen de una u otra manera. De manera que yo creo que hay que ser muy humilde en también mirar la Constitución como un esfuerzo por establecer ciertos principios nomás, y no aspirar a más. En concreto, digamos, los grandes problemas ambientales, por ejemplo, el tema del agua, fundamentalmente es un tema de gestión, es un tema de fiscalización, de control, de ejecutar bien la planificación de la entrega de derechos de agua. El informe del 2021 del Banco Mundial sobre el agua en Chile, ¿no es cierto?, da una lista de cuencas donde el Estado ha entregado derechos a diestra y siniestra muy por sobre la capacidad de las cuencas. Nunca se estudiaron la capacidad de las cuencas. Entonces tenemos mucho problema de gestión, de control, de educación, cultural también. Entonces, esto me lleva al siguiente punto, que es que yo de frente no estoy de acuerdo con que los derechos de la naturaleza estén sobre los derechos del hombre. Yo pienso que los derechos del hombre son lo más importante y creo más que es una visión irreal y fantasiosa plantear lo contrario, porque en realidad no podríamos ni siquiera disfrutar de un ecosistema prístino si no viviéramos en él. Y por otra parte, la vida significa un impacto sobre el ecosistema, no solo la vida nuestra, la vida de cualquier ser viviente e incluso de las fuerzas de la naturaleza va continuamente cambiando, ¿no es cierto?, el ecosistema. Entonces, yo creo que no existe, más que en una visión idílica, esta idea de un ecosistema, digamos, impoluto, inamovible, porque va evolucionando, ¿no? Y entonces, ahora, eso no quiere decir que el hombre no impacte y pueda dañar el ecosistema en forma dramática y que por consiguiente no haya que combatir, perseguir y curar ese efecto. Por tanto, yo creo que es indispensable establecer el cuidado de la naturaleza, digamos, eso no hay ninguna duda. Pero ponerlo arriba de los derechos del hombre a mí me produce un enorme choque con el sentido común. Y eso además es muy importante en un país de ingresos medios como Chile, que tiene necesidades enormes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno dice, bueno, superaremos la pobreza que nos queda, que no es menor. ¿Destruyendo el medio ambiente? Por supuesto que no. Pero obviamente hay una prioridad en superar la pobreza, que hay que hacer compatible con el cuidado del medio ambiente. Pero no sacaríamos nada en vivir en un gigantesco parque nacional, digamos, y morirnos de hambre. Entonces, eso yo creo que es como de sentido común. Y en ese sentido, yo tengo una pregunta para Felipe, ¿no?, que es que hasta qué punto, en definitiva, los derechos de la naturaleza, más bien el cuidado de la naturaleza, no está ya incluido en la legislación, ¿no? Sin perjuicio que uno podría hacerlo más explícito en la Constitución, pero como muchas cosas, yo creo que hay mucho avanzado ya. El siguiente punto es, se viene de ahí. Yo tengo una tremenda duda y como no soy abogado, voy a aprovechar aquí que tenemos muy buenos abogados. ¿Hasta qué punto el cuidado del medio ambiente, digamos, o el cuidado de los ecosistemas, que eso tiene que ser un derecho o una obligación? O sea, que a mí me resulta mucho más práctico que sea una obligación del Estado, ¿no es cierto? Y una obligación obviamente de los particulares, en fin, de los ciudadanos en lo que les compete, ¿no? Me parece que eso es más práctico que establecer un derecho que no tengo muy claro quién lo ejerce. Pero puede que esté equivocado yo y me encantaría que ustedes elaboraran sobre el punto. Ahora, yo no tengo una visión tan pesimista sobre el tema medioambiental.
estoy consciente que estamos en una crisis climática, pero a mí me recuerda mucho otras crisis, ¿no es cierto? Malthus se hizo famoso porque estableció una gran crisis alimentaria y que la humanidad no iba a ser capaz de alimentarse a sí misma, y todas sus teorías se probaron falsas. Entonces yo le tengo una enorme fe en la creatividad del ser humano, una enorme fe en su capacidad de adaptación y en su capacidad de creación. Pero para que esa creatividad resulte eficaz para enfrentar un problema tan complejo, colectivo y interconectado como es el tema de la crisis medioambiental, se requiere varias cosas. Se requiere primero de un cambio en la cultura, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, de la educación, del cuidado al medio ambiente, y en eso yo creo que vamos avanzando, por lo menos, porque yo siento que las generaciones como la de Juan José tienen mucho más preocupación ambiental de la que tuvieron nuestros padres y mucho más de la que tuvimos nosotros. Y creo que eso es central, porque al final, si no cambiamos los hábitos de las personas y la forma como cuida la naturaleza, no sacamos nada, digamos, ¿no es cierto? Con hacer la Constitución más maravillosa, con los mayores derechos de la naturaleza y todo, no se van a cumplir. Y lo segundo que necesitamos para enfrentar de verdad en la práctica, no en la gran teoría, el tema ambiental, es generar los incentivos. Y ahí es donde entonces la economía o la ciencia económica, ¿no es cierto?, entrega un conjunto de herramientas que ha resultado muy poderoso para medir y para generar los incentivos que mejoren las conductas más rápido de las personas. Y eso no lo podemos dejar de lado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay siempre este problema del lenguaje, ¿no? Cuando hay gente que le molesta, por ejemplo, que existan derechos de agua, que no son derechos de agua, en realidad son derechos de uso al final, ¿no es cierto? Son derechos de aprovechamiento de agua, que se trancen, ¿no es cierto? Y que tengan precio. Entonces el agua puede ser una cosa tan maravillosa que no debiera tener precio. Bueno, pero es justamente al revés. Es lo maravilloso que tiene el valor del agua, es el inmenso valor que tiene, lo que genera que tenga precio. Y el hecho de que tenga precio hace que tenga sentido cuidarlo. Es justamente el hecho que en una cuenca que le falta el agua, que el precio del agua suba, es el incentivo correcto para que quienes usan agua la cuiden. Y no solo eso, es el incentivo correcto para que hayan inversiones para cuidar agua. ¿O ustedes creen que habría riego por goteo, digamos, si el agua fuera abundante y fuera gratis, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto que no. ¿O ustedes creen que habría incentivo para haber canalizado Chile, 250 kilómetros de canales, 250.000 kilómetros de canales que se construyó enteramente el sector privado, desde Narro Higgins, porque el tema de los derechos de agua viene de Narro Higgins, ¿no es cierto? Se habría construido la estructura de canalización que existe si no hubiera habido el derecho al uso del agua y que ese derecho costaba, ¿no es cierto? Y como costaba, había un esfuerzo por canalizarlo, por cuidarlo y qué sé yo. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el tema de la polución del medio ambiente. Son los impuestos, más los estándares, ¿no es cierto?, que al final lo que hacen es subir el costo, ¿no es cierto? Al final uno tiene dos maneras de corregir las conductas de las personas, o le pone un impuesto o sube un precio. Bueno, el impuesto, perdón, o hace una prohibición. Ambas cosas al final significan aumentar los costos. Y eso entonces es lo que hace que la conducta de las personas cambie, tanto como consumidor como productor. Entonces yo creo que eso es como el elemento central, y en la medida que efectivamente, ¿no es cierto?, la economía, tanto la conducta de los consumidores como personas, digamos, como la de los productores, empiezan a internalizar, como decimos los economistas, empiezan a considerar dentro de los precios, no solo los precios de los insumos, de los trabajadores, sino que también los precios medioambientales, es que se va avanzando en buscar tecnologías, formas de producir y formas de cuidar la naturaleza de forma mucho más rápida. De manera que eso me parece central. Entonces, al final, el problema de fondo es que justamente el tema ecológico, el medio ambiente, al ser común, no existe nadie que lo cuide. Y entonces es la falta de derecho de propiedad, en definitiva, lo que hace que no exista fácilmente un mecanismo de poder cuidar el medio ambiente. Ahora,
Por supuesto que no podría haber derecho de propiedad sobre el aire, digamos, nadie podría ser dueño del aire, y por supuesto que hay bienes comunes como el agua y qué sé yo, son de naturaleza bienes comunes, ¿no es cierto? Por consiguiente, no se puede pensar de que se vaya a establecer un sistema de derechos de propiedad, digamos, sobre el medio ambiente. Pero sí, de alguna forma, tiene que establecerse mecanismos que generen los incentivos para invertir y los incentivos para cuidarlo. Y eso están asociados a derechos de uso. Ahora, podrá haber derechos de uso parciales, totales, limitados, permanentes, no permanentes, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo único claro es que tenemos, por ejemplo, una sequía galopante en Chile, y si no tenemos la seguridad de un cierto derecho, permiso, llámalo como quiera, digamos, ¿no es cierto?, para usar esa agua, no va a haber el incentivo para invertir ni en tranques, digamos, ¿no es cierto?, en el proceso de acumulación de agua, ni en tecnología de riego, que significa ahorrar el riego, ni en cuidar el agua a uno mismo, digamos, si el agua fuera gratis, digamos, dejaría la llave prendida. Entonces, es indispensable crear esa estructura dentro de esto, y no bastan, por consiguiente, con declaraciones constitucionales, sino que con medidas muy concretas que son más bien legislativas, reglamentarias y administrativas. Yo creo que después de esta conversación tengo 4 candidatos al futuro Congreso. ¿Eh? No, yo sigo haciendo Porque clase la verdad feliz. es que tienen muchas ideas. Cuenta con 3 al tiro. No. Yo después de la convención me jubilo. Se están bajando. Oye, pero si tú, por favor, te queda tanto. Oye, ¿puedo una cosa que lo que acaba de decir Bernardo, yo quiero, te encuentro razón, entiendo desde el punto de vista, y me da risa, yo hago investigación disciplinaria con ingeniero y economista, entonces este tipo de precisiones de conceptos me pasa muy seguido y es súper importante porque, ojo que precio no es lo mismo que valor, y corrígeme tú, señor, si economista sea así, porque la valorización puede ser una valorización que no sea monetaria, y ahí está, por ejemplo, funciones de preservación, como si tú, no se puede restaurar si no vamos a arreglar la tasa, pero por último, dar las condiciones para que el ecosistema se regenere. Se regenere, ¿ya? Sí. Y ahí yo en ese sentido, yo soy súper práctica, yo estoy pensando en lo que podemos hacer hoy, ¿ya? Y no en lo que ya no hicimos y en lo que estoy preocupada de lo que podemos hacer concretamente. Y el tema constitucional, yo creo, al igual que dice Bernardo, dar los principios, orientaciones, para ponerla a la misma altura o la misma importancia, por decirlo así, tanto el derecho humano al agua y al acceso a saneamiento como básico, como a la preservación y a la restauración de ecosistemas, que es súper relevante. Entonces, valor y precio, yo ahí, de hecho la economía ambiental se preocupa de valorizar algo que cuesta ponerle precio, ¿ya? Y de internalizar costos que no están dentro del precio del litro de agua, que en Chile por lo más es muy barato para la situación en la cual estamos. Y eso te produce cambios de conducta. Entonces, pero la pregunta, ya acá cuando estamos con ustedes, tienen un trabajo súper difícil, que es redactar en estas normas generales de principios, que es una constitución, que además hay que articular con un montón de otros aspiraciones. Ustedes, si miran atrás, miren la cantidad de palabras que están dando vuelta y que no son solamente agua ambiental, sino también poder, Estado, organización, territorio, deberes. Una pregunta que hacías tú, yo creo que tiene que ser, más que cuidar el medio ambiente o cuidar el agua, hay que entender que si no se hace de otra forma, esto no va a resultar. O sea, hay que cambiar el paradigma de que estamos cuidando como si fuera un niño chico. No, este es el escenario en el que tenemos que mantener el teatro funcionando. Es como Claro, pero está bien, integrarlo en pero una eso lo forma hacemos a través de derechos o de obligaciones. A todo, o sea, derechos. Un abogado, si quiere usar, yo usaría todos los instrumentos posibles y sobre todo también los económicos. Porque, por ejemplo, el cambiar el costo del agua, tarifa sanitaria para hogares, cosa que no se rieguen, no se riegue el pasto con agua potable, que eso en este momento, mirando el cerro para atrás, es una salvajada, ¿ya? Deberes de las personas, deber del Estado, obligación del Estado de informar y promover también la información. O sea, podemos poner un montón de cosas en titulares súper bonitos, pero si no sabemos exactamente qué estamos gestionando, esto va a quedar, así les ha pasado a países latinoamericanos con constituciones súper extensas en estos temas en particular, y que después, y aparte, ojo, esto es un proceso que va a tomar tiempo, recurso y tiempo.
Entonces, hay que ver la forma de integrar, pero lo que yo más le pediría a la Constitución o al texto que se pueda proponer, en mi ámbito, vuelvo a decir, agua, que aquí es donde estábamos más en deuda. Nosotros ahora, como dice, el agua aparece una vez en la Constitución actual. Ambiental aparece 4 veces y tiene como todo un articulado. Que no se transforme en una pelea. No, aquí para nada, para entre los nada, dos porque mundos, yo por meto el favor. agua en temas ambientales y de hecho mi línea de investigación es integrar la protección ambiental a la gestión de las aguas, porque no podemos separarlo más, esto no pueden ser compartimentos estancos. El agua es un elemento del ambiente que se usa como recurso, primero, después. ¿Ya? Y ahí usemos todas las herramientas, deber del Estado, obligación de las personas, instrumentos económicos, o sea, yo digo, estoy abierta, pero eso tiene que quedar más a la regulación legal que a la Constitución misma. Yo trataría de no casarnos, porque esto además es un tema de mucha innovación y de mucho dinamismo. Entonces, de repente nos podemos quedar atrás. Y Juan José tiene toda la razón. Nosotros los abogados, a ver, si los economistas tratan de anticipar conductas de personas y a veces le chuntan más, no sé, estoy hablando de un punto de vista súper básico. No, yo te digo el tiro, los economistas son malos para predecir. No sé, yo esta discusión la tengo con todos mis amigos economistas, no es que una son súper buenos ciencia que forenses busque a veces. predecir, es una ciencia que busca explicar. Explicar, claro. Ustedes tienen una cosa más matemática, perdona, es más cierto el mundo, las leyes de la termodinámica, de la física son más... Nosotros siempre somos reactivos, sobre todo en temas de recursos naturales, el derecho estamos como conservador. aprendiendo de Claro, y tratando de regular con. Pero está bien, pero al final yo creo que mientras menos cosas diga la Constitución, mejor. Entonces, lo que tenemos que poner son ciertos principios, porque como todo va cambiando, es muy difícil de predecir. Fíjate que el otro día un científico me decía que él crea 5 años, yo no le creí, pero en fin, él crea que a 5 años de editar moléculas. Entonces, eso significaría que podríamos editar agua tecnológicamente. Ahora, de aquí a que esa agua, o sea, se pueda hacer eso, de aquí a que eso salga a un costo accesible, digamos, si pueden pasar, no sé, muchos años, pero igual, por eso yo insisto que la creatividad es muy grande, ¿eh? Entonces, entonces tenemos que darle ese espacio, pero tiene que haber en la Constitución, por supuesto, la obligación del Estado de cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Y de preservarlo y de todos los principios que ustedes han planteado, pero también tiene que haber, ¿no es cierto?, algún mecanismo entregado a la ley, digamos, la definición exacta de cómo se puede aprovechar el agua. Lo que no puede quedar lo contrario. Por la multifuncionalidad y por respetar la Sí. unidad hidrológica, porque eso Claro. te incluye las otras. Sí, no, yo solamente me quiero como retomar lo que dijo Camila respecto de estas como dicotomías que se presentan de o derecho de propiedad o no propiedad. Yo creo que se puede todo. O sea, efectivamente, no solamente en Chile, en la experiencia internacional, existen los incentivos económicos, existen los incentivos regulatorios, existen los derechos de propiedad. Yo personalmente creo que los derechos de propiedad en materia ambientales escapan un poco porque la discusión ambiental tiene que ver con relaciones, sistemas, entonces no sé si los derechos de propiedad de alguna forma, o sea, van a construir, si usted específicamente tienes un área protegida privada, eso es derecho de propiedad completo. Pero respecto de otros elementos, no sé, el agua, el aire, etcétera, me parece que ahí ya se difumina un poco más el concepto de la propiedad. Pero existe la buena regulación también. La posibilidad de regular bajo ciertos principios la forma insisto, de utilizar, de aprovechar, de no utilizar, de conservar, de preservar. Entonces, me parece, y voy a tomar como una idea que tiene Camila, yo creo que también lo ambiental escapa de los paradigmas que aparentemente pueden estar en pugna. Si nos sentamos tranquilamente en una mesa y empezamos a discutir como estamos discutiendo ahora, probablemente lleguemos a más puntos de encuentro que los que de desencuentro. Me da la impresión que el ecocentrismo con antropocentrismo no es una antinomia, sino que hasta conversan, digamos, entre ellos. Yo creo que yo por lo menos personalmente en tema de ecocentrismo, en un momento cuando era probablemente la edad de Juan José, me puse a estudiar bastante. Estaba la teoría de Gaia, digamos, de que el planeta es un ser viviente, etcétera, por sus relaciones, etcétera. Pues bien, yo creo que todo eso también es un aporte a la forma de mirar la relación con el medio ambiente y no es excluyente de lo otro. ¿Dónde está el punto quizás, insisto, el punto, la condición? Efectivamente, yo ahí concuerdo con Bernardo, es en un momento, ¿qué privilegiamos? La humanidad, etcétera. Yo creo que ahí, y ojalá no llegara a eso. Juan José dice, estamos llegando,
probablemente estamos bien cerca, pero ojalá no llegara a eso, ¿ya? Pero insisto, los puntos de encuentro creo que son más de los que podemos pensar si es que nos ponemos en estas visiones de paradigma y de posiciones. Eso uno. Y respecto a los derechos de naturaleza, y con esto lo termino, respecto a los derechos de naturaleza, la Constitución actual establece como deber del Estado el tutelar la preservación de la naturaleza. Yo creo que ahí hay un déficit gigantesco en legislación. La flora, la fauna, la biodiversidad es uno de los aspectos más afectados en nuestro país, eso es bien innegable. Pero, insisto, como se tratan de categorías jurídicas acá y la Constitución tiene que recoger categorías jurídicas, yo no sé si estamos preparados para hablar de derecho a la naturaleza, pero sí estamos preparados para hablar de defensoría de la naturaleza, sí para poder establecer acciones para defender no solamente la afectación de ecosistemas que a mí como Felipe Leiva me pueda estar afectando, sino que yo estoy preocupado por los ecosistemas del sur, del Sapito de Darwin, etcétera, y por lo tanto pueda tener una inquietud y que esa inquietud se canalice institucionalmente a través de regulación, a través de legislación, etcétera. Pero me parece que jurídicamente todavía plantearlo como derecho de la naturaleza como categoría jurídica, que está puesto en la Constitución de Ecuador, por ejemplo, no sé si estamos preparados todavía. No sé A lo si mejor tan la efectivo a la próxima... larga también. Sí. Claro, perdona, una precisión. Lo que yo dije es que justamente es la imposibilidad de definir derechos de propiedad claro en los ecosistemas lo que hace muy complicado, ¿no es cierto?, cómo administrarlo desde el punto de vista económico, por así decirlo, ¿no es cierto?, y la conducta humana al final, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que uno no pueda aprovechar el instrumental que hay ahí, donde los precios al final son mecanismos de información. Eso es el sentido social de los precios. Un precio no tiene nada que ver con lo que ve un contador, a qué precio se vendió, digamos, ¿no es cierto? Entonces, la teoría económica ha resultado y resulta tremendamente útil para canalizar la conducta de las personas. Y ese instrumental es mucho más efectivo para combatir el cambio climático que la mero conjunto de declaraciones e incluso que regulaciones, porque al final muchas de las regulaciones terminan sin poderse cumplir. Entonces hay que buscar un sistema jurídico y regulaciones que tenga obligaciones y tenga derechos con el uso de los instrumentos económicos para justamente llegar a un medio ambiente sano, digamos, ¿no es cierto? Esto, yo no estoy planteando que un objetivo distinto al que han planteado todos aquí, sino que más bien lo que quiero decir es que necesitamos, para tener éxito, incorporar entonces la dimensión del instrumental económico. Perdón, pero es que estaba escuchando todo el rato, me gusta respetar los turnos de palabra, pero tengo mucho que decir. Pero creo que son temas que buscan el consenso, precisamente. Creo que en eso tienes harta razón. Lo primero, y que creo que tú lo mencionaste en parte sobre lo que dijiste tú, Bernardo, que yo creo que nada de esto que estamos hablando reemplaza mecanismos económicos. Absolutamente nada reemplaza mecanismos económicos, son complementarios. Y ahí podemos hablar de capital ambiental y meter un montón de mecanismos, sin ningún problema. Pero así como hay mecanismos económicos, hay mecanismos jurídicos, ¿cierto? Y creo que se trata de eso, de complementarlo. Yo creo que el problema de fondo acá no es humano. Yo creo que el problema de fondo acá se llama crisis climática y de los ecosistemas y se llama sexta extinción masiva de especies. En la historia del planeta Tierra han habido 5 extinciones masivas. La última es la de los dinosaurios, la más famosa. Estamos hoy en día en la sexta, es una verdad científica. Y es la primera vez en la historia de la vida en el planeta que la extinción masiva es causada por una especie, nosotros. Y ese es el problema de fondo. El hambre, la violencia, la corrupción, nada de eso es el problema de fondo. Eso ha existido desde el día 1 de la humanidad y va a seguir existiendo después de esta Constitución y nada de eso es una piedra angular en el sistema de vida en el planeta. Que son temáticas muy importantes, por supuesto, que las queremos resolver, por supuesto, que vamos a avanzar al respecto, por supuesto. Pero eso no es el problema de fondo. Eso ha existido siempre, ojalá que cada vez exista menos y en eso la humanidad efectivamente ha avanzado y tiene que seguir avanzando. Pero esto es una piedra angular, esto no es como un problema más. ¿Se acaba la vida como la conocemos o se mantiene la vida como la conocemos? Eso es lo que está de fondo. Y por lo tanto, creo que hay que ser muy robusto en todos los mecanismos que tengamos, jurídicos, económicos, para esta protección. Yo no discrepo mucho en que la Constitución
se trata de poner principios. La Constitución puede hacer mucho más que poner principios. Tiene principios, deberes, derechos, institucionalidad, acciones de tutela que permite judicialización, reformula poderes del Estado. O sea, un trillón de cosas que se pueden hacer. Y en ese sentido, y creo que algo súper importante, y lo menciono ya que ustedes son abogados, bueno, nosotros por supuesto que lo hemos estado conversando con otros abogados también, pero esto de generar, por ejemplo, que tiene que ver con el derecho a propiedad. Porque nosotros tuvimos una discusión en nuestro equipo de si queríamos que todos los bienes comunes sean apropiables o no. La pregunta inicial era, o sea, la respuesta inicial era no, queremos que hayan bienes comunes inapropiables. Ya, sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo los protegemos? Porque la propiedad permite protección. Entonces dijimos, ya, ¿cómo los protegemos? Y ahí empezamos una discusión y de repente llegamos y dijimos, ¿qué tal si en esta ampliación de los recursos de protección, acciones de tutela que permitan muchas cosas, se genera una acción de tutela que permita la protección de los bienes comunes, incluso si son inapropiables? Y ahí creo que son mecanismos que podemos ir avanzando y que podemos buscar opciones que quizás antes no existían. Y ahí tú mencionaste algo que si estábamos preparados o no. Y yo esta pregunta la escribí antes de que empezáramos a conversar, pero sentía que algo iba a salir ahí. Y yo pregunté, ¿por qué siempre, lo escribí acá, por qué siempre hay que seguir lo que otros se atreven? ¿Cuándo nos vamos a atrever nosotros? ¿Ya? Y creo que hablaron también, por ejemplo, y creo que era un claro guiño en la Constitución de Ecuador, una constitución dogmáticamente muy bonita, pero orgánicamente no fue capaz de hacerse cargo, y eso nos permite aprendizajes. Y uno de los aprendizajes, de hecho yo ahora en las comisiones definitivas estamos en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, pero antes hubieron 8 comisiones provisorias. Yo estuve en la Comisión de Derechos Humanos y Verdad Histórica, bueno, tiene un nombre gigante, pero más o menos eso. Y nosotros, una de las conclusiones que sacamos era que siempre que uno escriba un derecho, inmediatamente tiene que asociarlo a una institucionalidad o algún tipo de mecanismo de garantización de derechos. Si no, es poesía, ¿ya? Y esos son parte de los aprendizajes del derecho comparado de las constituciones que existen. Entonces, creo que hay que atreverse. Hay que atreverse. No hay que esperar que siempre los otros se hayan atrevido para que nos sirva. Al tiro te doy la palabra, es que si no se me arrancan los puntos. Es la respuesta del tema de los bienes. Sí, soy muy diverso. Perdón, disperso. Y aparte se nos está... No, sí. No, el tema de las luchas, yo creo que también lo mencionaron. Nosotros en C Verde hemos ido a marchar, ¿cierto?, a la marcha ambiental y tenemos un pendón que a mí me encanta, que dice, ninguna de las otras luchas será posible de mantener si perdemos esta. ¿Ya? Porque podemos lograr los derechos de las mujeres, podemos generar un sistema de protección de la infancia, podemos generar un sistema de pensión espectacular, todo lo que tú quieras, pero una vez que ocurre y se termina de desencadenar, que ya se empezó a desencadenar, el colapso climático y ecosistémico, todo eso se cae. O sea, las proyecciones hablan de cientos de millones de refugiados climáticos. ¿Cómo haces un sistema estable políticamente internacional con cientos de millones de refugiados? Donde hay sequía, donde los climas cambian, se desertifica, que es lo que está ocurriendo en Chile, se desertifican y se secan ecosistemas y otros se inundan. Cambia la distribución climática del planeta y por lo tanto cambia y se desestabilizan los países. O sea, es una cosa brutal que no tenemos la capacidad de anticiparnos, ¿ya? Y que va a ocurrir en un periodo de tiempo mucho más corto de lo que creíamos. Y el IPCC, que se mencionó antes también, que es el esfuerzo científico más importante en la historia de la humanidad. Eso es el IPCC, no es un organismo más. El esfuerzo científico más importante en la historia de la humanidad tiene esto clarito y ha sacado montones de informes al respecto, el último es catastrófico. Entonces creo que en ese contexto, efectivamente, a la crisis climática, que es una crisis química de la atmósfera y de los océanos, Chile no aporta tanto. Pero yo, no sé si me han puesto atención, yo hablo de crisis climática y de los ecosistemas. Porque es una crisis que son dos crisis interrelacionadas. Y en la crisis de los ecosistemas, Chile tiene mucho que decir. Chile tiene el tercer lugar del mundo con los campos de hielo más grandes del planeta, en los campos de hielo de la Patagonia. Chile tiene turberas, que son ecosistemas que capturan una cantidad de carbono gigantesco. Ayer nosotros nos invitaron al cierre de la COP26 en la Embajada Británica. Y estábamos hablando, porque yo tuve la oportunidad de ser negociador en la COP25, y estábamos hablando de cómo el cálculo que se tiene de las turberas es que hoy en día las turberas, ya por su destrucción, y que se ha destruido relativamente, si tú tomas todas las turberas del mundo, todavía no se destruye así como que aberración, pero obvio que es una aberración, pero me refiero al porcentaje de destrucción todavía no es tan alto. Pero lo que ya se ha destruido ha emitido más que toda la industria de las aerolíneas, solo por destruir un ecosistema. Y en los ecosistemas Chile tiene mucho que decir, y eso es efectivo. Entonces, por eso se hablaba de crisis climática y de los ecosistemas, y ahí hay una responsabilidad internacional, por supuesto. Y quizás lo último, ya porque ya he hablado caleta,
Es ¿El tiempo nos apremia también? mencionar que yo sí creo que ya excedimos el límite. Yo creo que ya lo excedimos. No creo que es algo que está por... No, yo creo que ya ocurrió. Y creo que me gusta, bueno, la economía de la dona, ¿cierto? Se cruza bastante con el trabajo que hizo Max Neef, el economista chileno, que hablaba de las necesidades humanas básicas, ¿cierto? Y el ser humano, la forma de suplir las necesidades, las comodidades, son infinitas, como decía Maslow, pero no las necesidades, ¿ya? Y ahí entran los derechos humanos, derechos sociales, vivienda, seguridad, salud mental también, ¿cierto? Las necesidades, yo creo que esto es un ejercicio de decir, oye, ¿sabéis que realmente llega un punto en que la humanidad se le pasó el tejo? Habían comodidades que en verdad no se justificaban y que están destruyendo el sistema de la vida en la Tierra. Entonces, esto no significa volver a las cavernas ni nada que tenga que ver con eso. Pero sí significa decir, hay ciertas cosas que ya no pueden seguir ocurriendo. Y ahí entra lo que tú hablabas, la tecnificación de ciertas cosas, porque hay medidas que se pueden mejorar en la forma que se hicieron. Pero yo creo que hay que estar dispuesto a incomodarse. Y creo que esa va a ser la transición que la Constitución va a invitar. A incomodarse, pero en pos de algo mejor, ¿ya? Y creo que eso también es una invitación que responde harto a las demandas del estallido, donde se posicionaban demandas que eran colectivas, que eran comunitarias, ya no tanto individualismo. Y creo que eso es, de alguna manera u otra, el ejercicio de cómo bajar eso a lo jurídico, ya esa transición, creo que es un ejercicio súper bonito y, por ejemplo, la propiedad, el derecho colectivo de propiedad y empezar a meterse en ese tipo de instancias. Y lo último que quería mencionar era que nosotros no planteamos que los derechos de la naturaleza estén por sobre los derechos humanos. Entonces ahí yo creo que estamos de acuerdo, no están por sobre, pero tampoco los derechos humanos están por sobre los de la naturaleza. Y ahí quizás se acoge un poco la Declaración de Viena, así bien que son una declaración estrictamente para derechos humanos, pero queremos que sean cuerpos horizontales, ¿ya? Y que ambos se deban garantizar y no pueda uno, entre comillas, financiarse o justificarse en contra de otro. Y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, hoy en día cuando se construye vivienda social en los humedales. Se destruye un ecosistema para suplir el derecho a la vivienda. Y eso es terrible. No puede ocurrir más. Entonces debe conversar una cosa con la otra. Y esa es la invitación al final de la titularidad de Derecho de la Naturaleza. Bueno, yo les quiero agradecer a todos su participación. Me doy cuenta que tenemos muchos temas que seguir conversando, así que los vamos a invitar la próxima semana. No, tranquilo. No, pero agradecemos la participación, especialmente de nuestros invitados. Aquí tengo a dos de la casa a mi derecha, así que de Juan José, de Bernardo, bueno, de Camila y de Felipe. Les agradezco un montón el haber estado acá, todo lo que han dicho, que es muy interesante, productivo, y además el respeto que he visto entre opiniones que a veces no son idénticas, pero si nos tratamos con respeto, escucha que llegamos a puntos comunes, así que les agradezco aquí la participación. ¿Me permite un cierre? Porque además, para aprovechar de agradecer también a tanto a Juan José como a Bernardo, por conversar más del derecho y dos disciplinas que son absolutamente no necesarias, sino basales para poder tener esta conversación, que son la economía y la ciencia natural. Estoy hablando de ingeniería en general, de naturaleza, porque lo que hemos conversado, y ahí aprovecho de hacer el anuncio, lo vamos a recoger en especificar un poco más esta minuta que ustedes hemos compartido, porque la queremos publicar y queremos que sea un aporte, y de las cosas que ustedes mismos han preguntado, levantado, también vamos a aprovechar de quizás explicar a mí me queda mucho en el tintero, por ejemplo, el tema de los bienes comunes, de la diferencia con derechos y apropiabilidad. Te juro que eso es parte de la discusión, pero vamos a entregarlo para que ustedes lo tengan en un formato más amable que un libro de derecho o que algo más tan sesudo, para que sea útil. Porque la idea es que esto sirva. Y después, muchas gracias por la conversa y la disposición. Bueno, muchas gracias a usted. Yo creo que necesitamos muchos aportes de todos, así que muy bienvenidos. Cuente con nosotros. Cuente con nosotros. Bueno, nos despedimos entonces. Ya estamos. Un gusto. Gracias. Gracias.